Buenos días, alumnos, profesores y público en general. Bienvenidos a este encuentro que tenemos el día de hoy en el mes de la ciencia y la tecnología y conmemorando el Día Mundial de la Alimentación. El día de hoy les vamos a presentar la charla El maíz y la agrobiodiversidad, el sustento que nos mantiene en pie. Tenemos la presencia del maestro en ciencias Humberto Peraza Villarreal. Bienvenido. Si me permite, le daré lectura a su semblanza. Humberto Peraza Villarreal es ingeniero agrícola por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, maestro en Ciencias Biológicas por el Instituto de Ecología y candidato a doctor por la misma institución. Ha escrito y publicado en diversas revistas científicas sobre temas de restauración ecológica y fisiología de la germinación de árboles tropicales. Su investigación se basa en el agroecosistema de milpa en pantanos llamado marceño y la conservación in situ del maíz nativo, mejen que crece en la zona Los Popales en Tabasco. Ha colaborado en varios proyectos referente a la producción de maíz nativo en Tlaxcala y con agricultores de Comalcalco y Cunduacán en Tabasco. Actualmente es director del colectivo Bosques y Milpas, cuyo objetivo se centra en la importancia de la equidad de género en el campo, la agrobiodiversidad y el patrimonio biocultural de los pueblos originarios. Nuevamente, maestro, sea usted bienvenido a este foro. Si me permite, le cedo la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Les mando también un saludo a todas y a todos los que nos están visualizando en este video. Pues bueno, no sé si pueda compartir la pantalla para iniciar la ponencia. Voy a compartirles un poco la pantalla. Ahí está. Y nada más pregunto si se escucha bien. Perfecto. Todo perfecto, todo perfecto, maestro. Y se ve la pantalla. Ok. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación otra vez al Fondo de Cultura Económica en esta Semana de la Ciencia, en este proyecto que tienen, que es interesantísimo, más las publicaciones que han generado. Creo que son de muchísimo valor para todos los estudiantes y estudiantes que nos están observando. Y bueno, se escogió este título, El maíz y la agrobiodiversidad, el sustento que nos mantiene en pie. Porque qué fuera de nosotros como seres humanos si no hubiéramos empezado a manejar la naturaleza y entre ellas a domesticar la planta que hoy alimenta al mundo, que es el maíz. Y bueno, como mencionaban, permítanme tantito, se salió. Ajá. Como mencionaban en un principio, pues este sábado va a ser el Día Mundial de la Alimentación. Algo que para muchos podría ser muy cotidiano, tener un plato de comida en su mesa, a veces hasta 3 veces al día y lo que queramos, ¿no? Pero alrededor del mundo hay una buena cantidad de personas que no tienen esa oportunidad de tener alimentos nutritivos, limpios, inocuos, y a veces ni uno al día, ¿no? Entonces, el 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, porque saben ustedes que en 1945, 45 países se reunieron en Quebec, en Canadá, y formaron lo que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, para la Alimentación y la Agricultura, ¿no? Y entonces la FAO tiene como objetivo liberar pues a la humanidad del hambre y la malnutrición a la que está sujeta, ¿no? Muchísimos millones de personas. Y tienen metas para lograr a futuro. Por ejemplo, un dato interesantísimo es que hoy día se sabe que 2.000 millones de personas no tienen acceso a los alimentos diarios, ¿no? Y de buena calidad. Y una cifra que también creo que es importante mencionar es que se estima que para el 2030, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, alrededor de 840 millones de personas se sumarán al hambre en el mundo. Entonces, este es un reto mayúsculo, ¿no? Que hay que enfrentar como humanidad y como naciones. Es por eso que se creó la FAO.
Y bueno, vamos a centrarnos en México. Hablamos de un panorama muy amplio mundialmente, pero nosotros nos vamos a centrar en nuestro país, en México. Y México es uno de los países megadiversos que existen en el planeta Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro territorio podemos encontrar una gran cantidad de formas de vida, tanto en animales que los podemos ver a simple vista, como microscópicos que viven en el suelo y que no los podemos ver. Incluso ni siquiera sabemos cuántos hay, ¿no?, en el suelo, los microorganismos. ¿Y qué creen ustedes? Que México tiene alrededor de 30 ecosistemas, de los cuales podemos mencionar las selvas altas, perennifolias, ahí en la región, en algunas regiones que aún se conservan en algunos manchones, como en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, donde podemos encontrar esas hermosas ceibas, ¿no? Y por otro lado tenemos las zonas áridas, donde encontramos diferentes especies de cactáceas, ¿no?, como en este cuadro de Velázquez. Y México es un país que tiene esta riqueza biológica, pero también por otro lado, vamos a ver que nuestro país ha dado al mundo alrededor de 130 especies de plantas que se suman a la alimentación de otros pueblos, ¿no?, como el maíz principalmente, el frijol, calabaza, jitomate, el aguacate, el camote, la vainilla, el amaranto. Y podemos hablar que tal vez el cacao no tenemos centro de origen, pero aquí en México se inventó en la parte ahí con los mayas el chocolate, ¿no?, que lo tomaban de otra forma a como lo tomamos hoy día. Pero algo muy importante es que el maíz, nos vamos a centrar ahora en el maíz, México es centro de origen y de diversificación de esta planta, que yo puedo decir, y todos decimos, es una planta sagrada, ¿no?, que tenemos la bondad de que nuestro país la haya dado al mundo, entre otros cultivos, como ya mencionamos. Y no solamente México es un país megadiverso en cuanto a formas de vida, sino que también culturalmente México es uno de los países que podemos ver que tiene una riqueza cultural, poliétnica enorme. Quizás nos quedaríamos cortos, o tal vez es el dato preciso, si hablamos de que en el territorio mexicano hay alrededor de 80 pueblos originarios, 80 culturas que han manejado los ecosistemas por siglos, de los cuales también el manejo de estos ecosistemas está basado en la cosmovisión, la cultura de cada uno de estos pueblos, y vamos a ver cómo se refleja también en el maíz y en el uso que se le da al maíz. Por otro lado, si pudiéramos ver y conjuntáramos la parte de la biodiversidad y lo conjuntamos con la parte de la diversidad cultural que tiene nuestro país, hay un dato interesante. Eso nos arroja que somos uno de los países que alberga y ha generado una gran cantidad de agrobiodiversidad. Y vemos en diferentes murales, por ejemplo este de Diego Rivera, vemos cómo el maíz siempre está presente en nuestra dieta diaria y también en nuestra cultura, en nuestra identidad y en todo lo que hagamos todos los días. Yo creo que si nos ponemos a analizar, lo van a sentir y a ver. Entonces, por ejemplo, en este mural del Palacio Municipal de Tlaxcala, también vemos cómo en aquellos mercados que se ponían y que todavía se siguen poniendo, el maíz es un elemento clave, junto con otros cultivos que están quizás asociados, como la calabaza, el frijol, algunos quelites, que veremos más adelante, y esto en conjunto es la agrobiodiversidad. En este mural en Cacaxtla, ahí en Tlaxcala también, en las cercanías de Puebla, podemos ver a un posteca ahí y la representación del maíz desde épocas pues prehispánicas, ¿no? El maíz siempre ha sido un elemento clave en la dieta de los habitantes de este territorio. Y por ejemplo, ya hablando en un poquito de datos, en esta diapositiva yo quiero mostrarles en números el uso de la biodiversidad en la alimentación en nuestro país, ¿no? Y varios investigadores han señalado que en México se consumen alrededor de 2.168 a 4.000 especies de plantas que son consumibles, ¿no?
una gran cantidad. E incluso podríamos decir que tal vez falta sumar algunas, ¿no? También dentro de esta agrobiodiversidad hay los hongos, 371 especies de hongos comestibles. Y la entomofagia, que es el consumo de insectos. Aquí van al revés, los hongos van, el cuadro de hongos va abajo y el de los insectos va arriba, en el plato ese que vemos ahí con un montón de insectos. En nuestro país es el primer país, el número 1 en el mundo en el consumo de insectos. Le ganamos a China. En cuanto a hongos, China nos gana en el consumo de hongos. Pero vean, nuestra dieta es amplísima, muy amplia. Y si habláramos de mamíferos y de carnes de monte, que es como se le llama a los animales que se cazan todavía en algunas regiones, como armadillos, entre otros animales, también hay una gran cantidad de diversidad que se consume y se maneja en diferentes regiones. Déjenme ver, creo que se trabó, pero no se preocupen, seguimos platicando. Vamos a ver qué pasa. Regresamos, ahí está. No hay problema. Y vamos a ver en esta diapositiva qué nos aparece. Pues nos vamos a centrar en el maíz. Y bueno, el maíz en nuestro territorio tenemos alrededor de 65 razas presentes en todo el territorio, pero de estas 65 razas, de 59 a 60 son nativas, o sea, que pertenecen a México. O sea, de aquí de los diferentes lugares donde se producen, son originarias, ¿no? Entre las que podemos encontrar, pues ahorita les muestro unas fotos para que vayamos viendo, este es un gran panorama, viendo características interesantes de cada una de estas razas. De frijol ni se diga, también dentro de la milpa, que es donde se produce principalmente el maíz en nuestro territorio, el frijol es un elemento clave y también base de la alimentación mexicana. Y por otro lado, bueno, los chiles y la calabaza son elementos claves dentro del sistema de producción milpa, que más adelante vamos a hablar de él y que es fundamental para conservar la agrobiodiversidad y mejorar la dieta de nosotros y nosotras los mexicanos, ¿no? Estos pósters ustedes los pueden obtener en la página de la Conavio, que hay materiales interesantísimos que pueden consultar. Por otro lado, dentro de las milpas, también vamos a encontrar los que son los quelites o los quintoniles, estas plantas que a veces no son necesariamente sembradas, pero que se dan dentro de las milpas y que las personas hacemos uso de estos vegetales. Y que es importante que conozcamos, porque a veces incluso en las banquetas se dan estas plantas y podemos agregarlas a nuestro consumo diario, ¿no? Y por otro lado, algunos investigadores señalan que la agricultura campesina, que es un tipo de agricultura, pues algunos dirán muy rústica, sí, tal vez rústica, pero con un gran pasado y cultura que mantiene esta agrobiodiversidad y que alimenta casi la mitad de la población mexicana, es el pilar de la conservación de estos maíces, calabazas, chiles, frijoles, quelites, entre otras plantas que están en los entornos de las milpas. ¿No? Entonces aquí vemos esta escultura que representa a la familia campesina, en la que el padre va con la yunta de bueyes, la hija y el hijo van sembrando junto con la madre. Esta es la representación clara y la escena clara, clásica que se observaba en el país hace algunos años y que todavía se observa. Este sistema sigue operando en nuestro país y en otras regiones del mundo, ¿no? Por ejemplo, en la región andina, ahí por Perú y Bolivia. Y entonces el maíz es el centro de nuestra dieta, de nuestra alimentación, una planta sagrada que debemos conservar. Y uno de los sistemas se inventó en Mesoamérica, se inventó en este territorio, en México. Tiene alrededor de 2.400 años de haberse inventado en estas tierras, el sistema milpa, que es un agroecosistema, que bueno, viene de de dos palabras náhuatl que se unen, mili, que es una parcela sembrada, pan, encima, o lo que se siembra encima de la parcela, ya englobando. Y como les mencionaba, principalmente son 3 cultivos, maíz, frijol, calabaza, pero vamos a encontrar que también las milpas no son iguales en todos los
estados de la República. No es lo mismo una milpa, digamos, de la zona del sureste de México a las del norte, o en las montañas o en los pantanos. Cada una tiene su estrategia de producción de maíz y de calabaza. Y también dentro de estas milpas, los quelites y los quintoniles no son siempre los mismos. Va a variar dependiendo de la región ecológica en la que se está propiciando la milpa, ¿no? Y entonces aquí en esta imagen podemos ver cómo la milpa, vemos, no sé, déjenme ver, es mi derecha, su izquierda, pueden ver una imagen de una milpa bien establecida ahí en Tlaxcala, en donde la flor roja que vemos es un frijol que se le llama frijol ayocote, que es un frijolote muy grande, muy sabroso, muy nutritivo, que utiliza el tallo del maíz para trepar y llegar al sol, y a la vez le da estructura al maíz para que éste no se tumbe con los vientos, lo ayuda, ¿no? Y por otro lado, abajo podríamos ver la parte de la calabaza. Miren, acá les estoy mostrando unas imágenes que están yendo rápido. Los maíces, los ayocotes los vemos abajo, la calabaza. Vemos que también no solamente es producción de alimentos, sino también las milpas tienen la función de alimentar a la fauna, ¿no? En este caso, un colibrí que va a polinizar la flor de ayocote que vemos en esta imagen. Por otro lado, las milpas también a lo largo del año van abasteciéndonos de diferentes alimentos, ¿no? No solamente al final, como en la producción, hablaba también en alguna ocasión con algún agrónomo, muy interesante, un tema en el cual producían 18 toneladas por hectárea, pero solamente maíz y solamente una vez al año, ¿no? Y aquí lo que podemos ver que las milpas a lo largo del año nos proveen de alimentos muy nutritivos, ¿no? Y que a pesar de lo que se dice que no son productivas, son muy productivas. Por otro lado, también la fauna, bueno, los insectos que están ahí presentes, que pudieran ser vistos como plaga, también los utilizamos como alimento, como en el caso de estos chapulines, ¿no? Gusanos cogolleros también son muy sabrosos, ¿por qué no comerlos? Y bueno, en determinada época del año, pues los elotes, que son las mazorcas tiernas, aprovechamos, los frijoles tiernos como ejotes, hay algunos que siembran haba, otros que siembran chícharos, que en la parte, cuando están tiernitos, son deliciosos, ¿no? Y bueno, los quelites, ¿no? Que se van dando en las diferentes épocas, meses del año, durante el ciclo de la milpa. Y como les mencionaba, miren, la milpa tiene un eje vertical, que es el maíz, y uno horizontal, que puede ser, bueno, que es la calabaza, y los chilacayotes, que también a veces crecen por ahí, ¿no? Y bueno, los resultados ya son increíbles, lo que producen las milpas en esta foto de las calabazas. Estos son los ayocotes, también para que vean la diversidad de ayocotes que podemos obtener. Los sistemas de producción, pues vamos, les comento que son diferentes, depende de la región. Estas son unas imágenes de Tabasco, donde hemos tenido la oportunidad de trabajar con la doctora Alma Orozco, que es una pionera en estos sistemas de producción en los pantanos en Tabasco. Y bueno, creo que está presente, le mandamos un saludo. Y miren, tenemos este contraste, o sea, este es el escenario, pues, que se ve imponente, ¿no? Frente a las milpas, una producción muy alta, pero amigos y amigas, estos sistemas posiblemente no nos lleven a alimentar a la población mundial, ¿no? Aunque en números de producción son muy altos, pero en números de cuestiones de conservación del ambiente, cambio climático, quizá no sean los idóneos, ¿no? Creo que los sistemas tradicionales son una oportunidad que debemos voltear a ver. Y miren ustedes, el maíz es una planta que nos ha acompañado en Mesoamérica desde hace casi 10,000 años, ¿no? El maíz tiene un ancestro silvestre que aún coexiste con el maíz, que es el teocintle. Aquí lo vemos en estas imágenes. No sé si me ven en cámara, pero miren, les voy a mostrar esta pequeña colección que he hecho. Y aquí vemos el teocintle, y esta planta sigue existiendo en la naturaleza. ¿Y cómo fue de que de este pequeño mazorquita que sale ahí en el campo de forma silvestre, se logró este monstruo de mazorca con una gran cantidad de granos comestibles? Esto fue un proceso que es un proceso que se llama domesticación. Es un proceso que tardó alrededor de 10,000 años
para lograr de esa mazorquita a esto, una mazorca grande. Y esto fue llevado de las manos de agricultoras y agricultores por el manejo de la variabilidad genética. O sea, ¿qué se refiere esto? Que, por ejemplo, nosotros en el campo vamos seleccionando diferentes características que nos gustan de las mazorcas, ya sea el color, el tamaño, el sabor, el ciclo de vida corto o largo, que sea resistente a plagas. Y esta presión que vamos nosotros como humanos ejerciendo sobre la naturaleza va generando cambios que a la larga generan agrobiodiversidad. Y el maíz es un invento del hombre y la mujer, o de la mujer y el hombre. Sin las manos de los agricultores y agricultoras, el maíz no hubiera sido posible. Y actualmente nosotros no podríamos vivir sin el maíz. Y miren, algo interesantísimo, uno pensaría que las milpas empezaron con el maíz, pero los investigadores señalan que las milpas tienen su origen principalmente, el primer cultivo fueron las calabazas, después llegó el maíz y después los frijoles. Entonces es interesante ver cómo es que el manejo de la naturaleza nos llevó a esto. Y por otro lado, hay evidencias arqueológicas de fragmentos de maíz, fragmentos de olotes, fragmentos de polen, que nos indican que México es el centro de origen y de que de México salió para el norte de América, o sea que podemos encontrar desde antes de que llegaran los europeos a América, podemos encontrar maíces nativos en el sur de Canadá hasta el norte de Argentina. O sea, tuvo una gran dispersión el maíz. Y como decía el ya extinto profesor Miguel León Portilla, el maíz es nuestro tonacayo. Y esto es algo que decían los pueblos antiguos. El maíz es nuestra carne, es nuestro sustento. Sin el maíz no somos nada. Y es cierto. Por eso es importante conservar las diversas razas de maíz, que aparte de todo esto, conservan una cultura detrás de ellos, conservan una tradición, conservan sistemas de producción milenarios. En este caso, por ejemplo, vamos a ver, vean la diversidad de colores, formas, forma de la semilla, tamaños. Por ejemplo, aquí vemos del lado izquierdo de ustedes, vemos esta mazorca que es el maíz jala, es un maíz que se da en Jala, Nayarit, que es un maíz muy grande, es un maíz gigante, que puede llegar a tener, pues digamos, de la base a la punta, hasta 45, y se han registrado en algunos escritos que ya había mazorcas de 65 centímetros de largo, imagínense. Por otro lado, aquí tenemos esta mazorquita amarilla que se ve ahí, chiquita, es un maíz de palomero. Estos maíces palomeros son los que revientan cuando se les pone calor. Tienen una buena cantidad de humedad que cuando llega la parte del calor revientan como palomitas. Y el clásico cacahuacintle, que es el que comimos ahora en septiembre, ¿no? Y que es un grano muy grande, muy delicioso. Y por otro lado tenemos este maíz que se le ve como semillas pintitas, que es el maíz bofo, el maíz sagrado para los wixárikas. El maíz rojo que vemos acá es un maíz ancho que usan en Guerrero para el pozole. Que vemos acá abajo con las hojas de totomostle así expandidas, es el maíz mején, el maíz de la zona de Tabasco, un maíz con el que se elaboran platillos deliciosos como el pozole, y un maíz que siempre no falla en las exposiciones, que a la gente se le hace increíble, ¿no? Que es el maíz tunicado. Este es un maíz que se encuentra y que se ha conservado en San Juan Ixtenco, Tlaxcala, ¿no? Y que es un maíz muy primitivo, el cual cada granito de maíz está dentro de las brácteas, ¿no? Es un maíz más ceremonial y más de consumo humano. Y miren ustedes, el maíz tiene tanta plasticidad genética que se ha adaptado desde el nivel del mar, o sea, como en los pantanos de Tabasco, hasta los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Es el límite de producción de maíz en nuestro territorio. Pero en Perú, en la zona andina, hay agricultores que viven en las montañas, en los Andes, y han producido maíz hasta los 3.800, hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Nada más para darnos una idea de la adaptabilidad que tiene esta planta. Y bueno, el maíz se ha adaptado a condiciones de sequía, humedad, radiación solar, duración del día, ¿no? Y a diferentes ecosistemas.
que siga. Ah, miren, este mapa que sale atrás de esta montaña, de este perfil de esta montaña, es un mapa que cada puntito simboliza dónde se encuentra una raza de maíz dentro del territorio nacional. Entonces, nos podemos dar una idea que el territorio de México es centro de diversidad genética de maíz y que no nos debería interesar la entrada de ningún maíz transgénico porque todo el territorio tiene maíz nativo, no necesitamos maíces, una tecnología que no es para nuestro país, ¿no? No la necesitamos, que quede claro. Y bueno, sistemas como se producen. Por ejemplo, aquí vemos esta foto de un gran amigo de Milpa Alta, que él siembra su milpa y conserva el suelo. Una agricultura de conservación en la que él, en vez de, esta es una pendiente, vemos donde dice Milpa Alta, que si él sembrara en línea recta, con las lluvias, el suelo se correría y perdería el suelo. Entonces lo que hace él es sigue curvas de nivel y siembra su milpa, y entonces lo que él ha generado es que el agua, en vez de que destruya su parcela, se quede en el suelo y sea muy productiva. Cada año con año mejora su productividad y guarda la humedad. Por otro lado, donde las pendientes allá en Guerrero, en Morelos, en Tepotlán, se acostumbraba a sembrar un agroecosistema que es el tlacolol, que es la siembra de maíz en las pendientes, donde también se permite, o bueno, se toleran diferentes especies de árboles que están presentes dentro del sistema Milpa, ¿no? Acá abajo vemos el sistema agroforestal de Tabasco, en el cual don Efrén, un gran amigo de allá, siembra el maíz de forma tradicional con un palo que es una macana. Aquí no hay maquinaria agrícola, no hay tractores, pero le intercala frutales. En este caso vemos algunas papayas, algunos plátanos, algunos árboles, plantas de hoja de coco, con el que se hacen, con estas hojas que vemos en el fondo, se hacen tamales. Entonces, vemos que es un gran conocimiento de los ecosistemas y un manejo interesantísimo para la producción de alimentos. Y que con estos agroecosistemas se permite que estos ecosistemas se regeneren, cosa que con los sistemas industriales de producir alimento es complicado. Generan más daños ambientales que estos sistemas tradicionales que tienen siglos de operar. Por ejemplo, acá vemos la Rosa tumba y quema en Tabasco, también se hace en Yucatán y en diferentes regiones, donde se tumba el acahual en este caso, que es una vegetación secundaria, y se siembra sin necesidad de maquinaria con un palo sembrador o una macana. Y por otro lado, para los que somos de acá, del Valle de México, el agroecosistema de las chinampas es un agroecosistema que sigue vivo, a pesar de muchas cuestiones ecológicas que pues, nos está golpeando. El sistema de chinampas sigue vivo y podemos ser positivos a que no desaparezca, ¿no? Y este sistema de las chinampas abasteció de alimento a la Gran Tenochtitlan durante su gran florecimiento, ¿no? Aquí vemos unas imágenes de Xochimilco antiguo, donde vemos una milpa en el fondo y este señor pues llevando diferentes plantas acuáticas que va seguramente a producir alguna artesanía, alguna vivienda, o va incluso a incorporarlas al agroecosistema en el suelo. Y por ejemplo, vean algo curioso y peculiar de las chinampas, que me ha interesado mucho, es cómo es la siembra. Estos cuadritos que vemos en el suelo es lodo del pantano, de los canales de Xochimilco, el cual se cuadricula, se les hace un hoyito y son los semilleros a los cuales se les llama chapines, y así es como se siembra el maíz. Se siembra el maíz en chapines y luego se trasplanta ya a lo que es la chinampa, cuando ya tiene una altura considerable y el agricultor lo desea. Por otro lado tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de milpa ahí en Tlaxcala, en el cual este amigo sembró el maíz alternado con el ayocote y calabaza, y al fondo vemos la majestuosa Malinche. En un trabajo que hemos estado trabajando arduamente en los últimos años, es el agroecosistema marceño en los pantanos ahí en Tabasco. Hay un tipo de vegetación en Tabasco que se llama los popales, que es una planta alta que es tolerante a la humedad del suelo, y que los agricultores en determinada época del año, cuando es seca, ellos cortan esta planta y la incorporan al suelo para hacer como un acolchado, que vamos a ver acá. Este es el popal.
Es una planta, la cual también tiene diversos usos, ¿no? Pero uno de ellos es hacer un acolchado en el suelo. Aquí en el panel C vemos cómo el popal ya está cortado, incorporado al suelo. Vemos el maíz mején, que es el maíz por excelencia de esta región, creciendo entre este acolchado. ¿Y qué pasa? Cuando llega la época de lluvias ya fuertes, ahí a finales de junio, estos lugares donde se sembró maíz se vuelve a inundar, pero los agricultores pueden hacer cosechas de maíz. ¿Por qué? Porque ellos han seleccionado un maíz de ciclo corto, lo que les permite que el maíz se madure cuando la inundación llega y ellos pueden hacer su cosecha. Miren, estas son las imágenes del maíz mején. Vemos que también hay diversidad de formas, colores. Y bueno, aquí estamos en el pantano ahí tomando unas muestras de plantas acuáticas, para que vean que no es todo, ahí estuvimos. Y algo interesante de este agroecosistema es que en una época del año se produce maíz, frijol y calabaza también, y hortalizas, y hortalizas como melón, sandías. Y cuando llega la inundación, la vegetación se recupera. Y cuando esta vegetación de popal se recupera, este sitio se vuelve un lugar de anidación de aves migratorias, de peces, de tortugas, de reptiles, y no se diga de insectos. Miren, no sé cómo andamos de tiempo, pero faltan algunas. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Perfecto. Sí, adelante. Ahora vámonos a la alimentación de nuestro pueblo de México. Miren esta foto, o sea, a mí me lleva mucho esta foto, porque lo que vemos aquí es un agricultor, un campesino, el cual no tiene problemas de abastecimiento de alimentos. Él produce su alimento y vemos aquí como este conito, que es un coscomate donde almacena el grano de maíz. Vemos el ganado por excelencia mesoamericano, son los pavos, que era el ganado principal. Aquí vemos este suelo que es una milpa, que vemos el muro hecho de carrizos de maíz o de carrizo, y vemos que esta dieta mexicana era basada en todo un conocimiento de los entornos y manejo y conservación de la naturaleza. Y bueno, una forma que no es común en el mundo es cómo nos alimentamos los mexicanos, que es peculiar. Todos los días comemos tortillas. Y aquí vemos en esta imagen, esta mujer ahí haciendo con el metate, moliendo para generar moliendo el nixtamal para generar la masa de maíz. Este sujeto alimentándose de un buen taco. Ya hoy día, ya también es interesante que los papeles cambian. Ya también vemos sujetos en el metate, ¿no? Que esto es importante. Hombres que también ya sabemos hacer nixtamal y que es muy importante. Por otro lado, aquí ven estas imágenes que nos llevan también ese pasado, esta mujer haciendo tortillas y la otra moliendo el nixtamal. Y vean esto, como les mencionaba, el maíz, bueno, se originó a partir de esta planta teocintle, y fue por la curiosidad de los primeros pobladores de Mesoamérica. Empezaron a notar que los tallos del teocintle eran dulces y que la semilla podía reventar y generar una palomita, lo cual pues era un alimento interesante para ellos, ¿no? Y lo fueron seleccionando, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que al inicio el maíz se consumía no existía la nixtamalización, entonces se consumía el maíz más que nada crudo, y los tamales, antes de las tortillas, primero se comían tamales, imagínense, y atoles. Posteriormente, se inventó la nixtamalización, que es un proceso en el cual se utilizan cenizas o cal actualmente, y para hacer que el grano de maíz suelte esta capita, que es la aleurona, que tiene adherida al grano. Bueno, el grano es un fruto, dejan de decirles, no es el grano y bueno, es la semilla también. Entonces el proceso de nixtamalización, bueno, ¿qué necesita? Pues maíz, cal, agua, fuego, y hace una reacción alcalina que, como les menciono, separa la capita, el pellejito del grano de maíz y lo hace digerible para nosotros. Es un invento de hace 3,000 años en esta región de América, y con este proceso se elevan las cantidades de calcio, de hierro, fibras solubles, almidón, y permite la biodisponibilidad de aminoácidos como la lisina, el triptófano, y hace
que también podamos tener, nuestro organismo tenga la disposición de la vitamina B, que es la niacina. Por otro lado, disminuye la cantidad de hongos presentes en el grano, que son las micotoxinas, que son muy dañinas, pueden generar cánceres, ¿no? Y fíjense ustedes, el maíz lo consumimos 3 veces al día, principalmente en tortillas, y hay un estimado que los mexicanos consumimos alrededor de 300 a 400 gramos de tortilla diario, más o menos. En algunas regiones es más, y el consumo per cápita llega a ser de 196 a 220 kilogramos de tortillas al año por mexicano. Entonces, somos un país consumidor de maíz importantísimo, ¿no? En otros países consumen maíz, sí, pero de forma indirecta, porque el maíz se lo dan de comer a los animales, y bueno, este alimento genera carne, y bueno, se alimentan de carne, pero nosotros somos el país que consume maíz. Y por otro lado, somos un país diverso en usos del maíz. Hay más de 600 usos del maíz, ¿no? Podemos encontrarlos en tortillas, palomitas, diferentes tipos de pinoles, tesguino, esta bebida que se fermenta, las tlayudas, los tlacoyos, diferentes tipos de pozole. Ya saben que hay el pozole de Guerrero, el pozole que es con este grano de maíz rojo ancho, o el maíz pozolero, que es aquí en la Ciudad de México, lo comemos así, los guaraches, chilaquiles, y podría pasarme toda la tarde diciéndoles los diferentes platillos que se hacen. Vamos a hablar de unos. Miren estas imágenes aquí, ya para que les entre el hambre. Yo creo que ya en un ratito más van a ustedes a comerse unos tacos hechos de tortilla, unos tamales o algo de maíz. Y no soy brujo, yo lo sé. Por otro lado, miren ustedes también que parte de la alimentación de nosotros en México, y principalmente las rancherías, pues se basa en lo que cosechan, el maíz, y en las aves de traspatio, ¿no? Y aquí podemos ver en estas imágenes de Tabasco, pues aves de traspatio, principalmente patos, gallinas, entre otros, ¿no? Y aquí vemos los famosos tamalitos de ahí de Tabasco, o los chipilines, y bueno, un platillo con elotes de maíz mején. Que déjenme decirle que la palabra mején en maya quiere decir precoz o de ciclo corto. Y por otro lado, como estoy enamorado de Tabasco, pues miren esto, una bebida muy deliciosa es el pozol. Y el pozol es una bebida que podemos hacer nosotros en casa, no necesita mucha elaboración. Bueno, se necesitan ingredientes pues, difíciles en algunas regiones, que es el maíz mején, que vemos aquí, grano de cacao tostado. Esto se nixtamaliza el maíz, se hace una masa con el cacao tostado y se obtiene esta masa de pozol, que se hace una bebida que es, digamos, muy nutritiva por las características del maíz en conjunto con el cacao. Quita el hambre, quita la sed. Y bueno, los agricultores, como vemos aquí, a cierta hora del día se echan su pozol para seguir aguantando. Por otro lado, vean esto es en Tlaxcala, San Juan Ixtenco, un atole de maíz morado. Un atole de maíz morado que ahorita en otra diapositiva les voy a mencionar, los pigmentos son muy importantes, pero vean la diversidad de comida, de alimentos nutritivos que existen en nuestro país y que tenemos oportunidad. Hay países que no tienen esta agrobiodiversidad, pero la están importando, ¿no? La están llevando a sus países. Y nosotros la tenemos esa facilidad, esa bendición de estar en esta tierra. Y vean aquí, por ejemplo, este atole morado que se hace con este maíz morado, tortillas de diferentes colores, que tienen queso, huitlacoche, flor de calabaza, entre otras cosas, ¿no? Y miren ustedes las propiedades alimenticias de estos maíces pigmentados, ya sea azules, rojos o morados. Depende de la concentración de carotenoides, que son, fíjense ustedes, que son anticancerígenos, antimicrobianos, y que les puedo asegurar que si nosotros tomamos pues seguido, atoles hechos con estos maíces, vamos a mejorar nuestra nutrición y nuestra salud. Y por otro lado, el pozol que les mencionaba, ¿no? Cuando uno está tristón o tiene mucha hambre o algo así, tómense un pozol. El cacao ayuda mucho a mejorar el estado de ánimo. Pero miren esta realidad que nos vamos a enfrentar. Esta es una foto de
pues ahora sí que de un fotógrafo, no me acuerdo su nombre, pero es muy famoso, que hizo un estudio en el que le tomaba fotos a las diferentes familias en el mundo y les decía, oigan, pónganme aquí en la cocina todo lo que comen en un mes. Y esta es una foto de una familia mexicana. Y esta es una familia mexicana que vemos que en su mesa tiene mucha verdura, pero en general vean lo que hay atrás, muchos refrescos azucarados, alimentos muy procesados, que no son idóneos para mejorar nuestra salud, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo lo que les mencioné de la agrobiodiversidad que tenemos, esta es la realidad principalmente de las personas que vivimos en la ciudad. No tenemos una buena alimentación, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos enfrentar mejor las enfermedades, podemos alimentarnos con la medicina que es esta agrobiodiversidad. Y es más económico que estar dependiendo de empresas que nos dan alimentos pues que es son de mala calidad, bajo valor nutricional, y que ahora con el COVID vimos los resultados, ¿no? Muchas personas con sobrepeso, con diabetes, resultado de esta mala nutrición, pues lamentablemente perdieron la vida. Y miren ustedes, algo para concluir, es que la conservación de la agrobiodiversidad la hacen ellas y ellos en el campo, cada ciclo agrícola, y es una tarea titánica, fundamental para la soberanía alimentaria de nuestro país. Y si nosotros queremos ayudar a que esta agrobiodiversidad continúe, tenemos que consumirla y conocerla. Entonces, pues ese sería nuestro papel, cambiar nuestras dietas hacia algo más saludable y recordar que tenemos la dicha de tener alimentos a veces 3 veces al día. Hay personas que, como les digo, que para el 2030 se espera que sean una gran cantidad de personas que carezcan de alimentos, ya sea por el cambio climático, ya sea por la violencia en sus países, o ya sea porque hay un mal reparto de los alimentos en el mundo. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por su atención, espero no haberme extendido mucho, y los invito a visitarnos en nuestra página de Bosques y Milpas, o Bosques Milpas, aquí está el correo. Y también los invito, tenemos un pequeño proyecto en una Chinampa, Xochimilco, en el cual hay producción de hortalizas, y los invito a visitarnos o cualquier duda, estamos al pendiente. Saludos. Y sin un bosque sano, pues no hay una milpa sana, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Humberto Peraza, por esta información tan importante sobre la conservación de la agrobiodiversidad, el uso tan importante que tenemos que tener sobre la biodiversidad, las plantas comestibles, las miles de plantas que tenemos, los hongos, los insectos, los diferentes tipos de maíz, las razas, sobre los colores, las formas, las semillas, algo que pues yo no lo sabía. Muchas gracias por esa información tan valiosa que nos proporciona el día de hoy, que se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Y bueno, si usted me lo permite, vamos a pasar a las preguntas que tienen los alumnos, profesores que nos visitan el día de hoy. Y bueno, vamos a pasar con nuestro compañero Aldair para las preguntas que se tienen por Zoom y posteriormente las que hay por Facebook Live. Y una cosa interesante, una dinámica, si en el chat nos pueden escribir algunos platillos que se les ocurran hechos con la agrobiodiversidad, principalmente con maíz, sería interesante. Bueno, pues agradecemos a todas y a todos los estudiantes y maestros que nos acompañan. Antes de dar paso a las preguntas, quisiera pues agradecer la presencia de toda la banda del 521 de la Prepa 5, a los compañeros del 509, del 516 también, los compañeros de la Prepa 1 que nos acompañaron y de la Prepa 2 también. Le mandamos un cordial saludo a la profesora Paula Susana Larios y también al profesor José Cosme Aguilar Bazán. Bueno, sin más preámbulo, doctor, vamos a comenzar. Usted mencionó algo muy importante, la cuestión del maíz transgénico y que por qué no debemos permitir que esto se vuelva común, que no debemos permitir que esto se ponga en contra de la conservación de las razas de las diferentes regiones del país. Hay algunas preguntas relacionadas con cuál es la diferencia entre el maíz, digamos, nativo y el transgénico. Bueno,
contesto ahorita. Bueno, el maíz nativo, pues es un maíz, ahora sí que maíz, que lleva un proceso de manejo de los diferentes pueblos, pues, milenario, ¿no? Y que año tras año conserva el maíz sigue evolucionando. Por ejemplo, hablábamos de esto, ¿no? O sea, de estas pequeñas mazorquitas llegamos a esto. Y esta evolución no termina, sigue operando con la selección de la semilla de los agricultores y agricultoras año con año, ¿no? Y es un proceso, digamos, natural y tradicional. Y sigue la misma genética de la misma planta, de la misma naturaleza. Por otro lado, pues, como les mencionaba, pues somos un centro de origen, centro de diversificación del maíz. Y bueno, esto es importantísimo, como conservar estas áreas de donde se conservan los maíces como sitios para tener materiales, digamos, semillas o material genético para afrontar el futuro, ¿no? Con el cambio climático, estos maíces se siguen adaptando año con año. Por otro lado, los transgénicos. Ahora vamos con los transgénicos. Los transgénicos es una tecnología que principalmente inserta genes de otros organismos al genoma del maíz. Y con ello lo que a veces se introducen son genes que limitan el que un mismo agricultor pueda producir sus semillas, ¿no? Año tras año, ¿no? Entonces, por ese lado, nos volveríamos dependientes de la semilla para una transnacional que nos va a vender semillas que no son baratas, realmente. El agricultor obtiene su semilla gratis. Por otro lado, el maíz se poliniza por el viento. El polen es libre y se vuela con el viento y poliniza la flor del maíz, que son los gilotes, esos pelitos que ven. Entonces no hay un control de la polinización. Entonces el maíz nativo o el maíz criollo, como lo conocemos comúnmente, se contaminaría de estos genes. Y entonces con ello perderíamos esta agrobiodiversidad tan importante que hay en nuestro país. Por otro lado, los transgénicos los transgénicos generalmente fueron creados para ser tolerantes a plagas como el gusano cogollero, la sequía y herbicidas. Hay herbicidas muy dañinos para la salud y muy dañinos para el suelo. Entonces, imagínense ustedes que digamos, vamos a entrarle a los transgénicos, perdemos la agrobiodiversidad, y aparte nos volvemos dependientes de semillas, nos volvemos dependientes de herbicidas que se aplican al maíz para matar todas las plantas menos el maíz porque es resistente, y lo consumimos, pues vamos a tener una población enferma de problemas de salud muy serios. Y por otro lado, México, decía un investigador muy serio, que no tenemos un problema tan importante de gusano cogollero. ¿Por qué? Porque sembramos principalmente en épocas de lluvia temporal. Entonces, cuando el gusano cogollero ataca más fuerte, se ahogan por las altas precipitaciones. Entonces, por donde le veamos, digamos que como agricultores o personas que nos dedicamos a este tema, o como mexicanos, o sea, no necesitamos esa tecnología en nuestros campos, no necesitamos nutrirnos de maíces transgénicos, no necesitamos que nos vendan semillas ni comer agroquímicos. Entonces, eso es lo importante de que ya existe una ley que protege a los maíces nativos, y que es muy importante no solamente proteger el maíz nativo, sino los saberes y las culturas que generaron esta agrobiodiversidad, ¿no? Que si llegaran a entrar maíces transgénicos, incluso perderíamos digamos, patentes de la semilla. Entonces nos convertimos no podemos reproducir la semilla de un maíz transgénico, y el agricultor y agricultora año tras año pueden reproducir su semilla libremente, sus variedades libremente. Y perderíamos el sistema MILPA también. De acuerdo. No Excelente podemos, respuesta, maestro. bueno, ese es mi pensamiento respuesta. y creo que... Ajá. Sí. Bueno, aprovechando la cuestión que ha mencionado sobre el gusano cogollero, además de esta plaga, ¿qué otras plagas debe tener en cuenta el agricultor del maíz? Pues sí, hay un número, no tengo ahorita el dato en mente,
pero puedo mencionar algunas, ¿no? Pues ese gusano cogollero, el gusano soldado, que esos son en el campo, ¿no? Bueno, hay una plaga que para muchos es una delicia, que no es el hongo huitlacoche. En algunas regiones pues lo ven como, no lo consumen, en Tabasco no lo consumen, es como, ya perdí mi maíz, ¿no? Pero en la región centro pues consumimos el huitlacoche, que es visto como una plaga. Hay enfermedades como la roya. Bueno, una plaga como más grandecita pues es un ratón de 2 patas que nos roba las mazorcas. Por otro lado tenemos los ratones, algunas aves que pues se alimentan también de la milpa, ¿no? También hay que compartirles un poco. Ya en almacenamiento, pues lo que son las palomillas, que es una palomita dorada o polilla, el gorgojo y los roedores, ¿no? Son como los que podría mencionarles así de rápido. Genial, genial. Doctor, perdón, maestro, también tenemos algunas preguntas relacionadas Maestro. con si hay algún estado del país que genere más producción que otros estados. Alguien también mencionaba que por qué no hay tanta producción en Coahuila, o sea, realmente hay una diferencia muy grande de producción en los países, perdón, en los estados del país. Pues sí hay características. ¿Sí me escuchan? Que creo que veo que está inestable la conexión. Sí, se lo escuchamos. Sí, perfecto. Ok. Bueno, sí, hay estados como Sinaloa y Guadalajara, no, Jalisco, perdón. Estados como estos dos que les menciono, que son los mayores productores de maíz en el territorio. Y bueno, esto responde a la infraestructura que tienen de riego, ¿no? A la tecnología también que tienen, a las planicies, a veces hasta la duración del día es importante, ¿no? Hay suelos con mayor vocación agrícola, más ricos, con más nutrientes, y hay suelos pues, pobres o sea, con pocos nutrientes o con poca humedad. Entonces, esto es lo que va a determinar la producción de maíz en el territorio, ¿no? Sí, o sea, Sinaloa y Jalisco son los estados por excelencia que tienen mayor producción de maíz, y principalmente ellos utilizan un maíz híbrido, que no es lo mismo que el transgénico, también que quede claro. El híbrido es resultado de la cruza entre maíces nativos y buscan las mejores características. Y bueno, son híbridos de alto rendimiento que sumado al riego, a los suelos, a la buena época de siembra, al manejo, no son milpas, son policultivos de maíz, también eso que quede claro. Se les aplica mucho insumo, entonces tienen rendimientos muy altos, que van ahí por las 8 toneladas, en algunos casos 12 toneladas, pero también estos rendimientos conllevan daños ambientales, ¿no? Que también es como hay que ver la balanza, ¿qué queremos? Mucha producción, pero daños ambientales y poca conservación de la agrobiodiversidad. Hay muchas personas que hablan y que comentan que este tipo de agricultura industrial es la que nos va a quitar el hambre. Pero hay datos importantes que lo dice la FAO y lo dicen en varios investigadores de aquí de México, que el sistema milpa alimenta casi a un poquito más de la mitad de la población mexicana. Y pudiera ser más, ¿no? Y estos sistemas nos dan para adelante. El otro sistema industrial, si dejamos de meterle insumos como fertilizantes, energía para el riego y todo, maquinaria, no son tan productivos. Bueno, me atrevo a decir eso, no sé si de repente alguien por ahí diga qué onda, ¿no? No, genial. Además de lo que ya habíamos comentado durante la charla, que por ejemplo este agricultor de milpa alta, pues además de producir cada vez más, conserva también el suelo. O sea, realmente las técnicas de cultivo originarias son incluso mejores. O, por ejemplo, Así es. La chinampa, por ejemplo. Bueno, Sofía Espinosa nos pregunta y nos quiere pues insistir, que nos recuerde por favor a qué se debe la gran agrodiversidad de este país. Pues principalmente a nuestra ubicación geográfica y a la orografía del territorio. Dicho esto, estas características nos permiten tener una gran diversidad de ecosistemas, ¿no?
en los cuales pues hay diferentes tipos de plantas, si es un desierto, o si es un bosque de neblina, o si es una selva alta perennifolia. Y lo interesante es que la interacción de los diferentes pueblos y culturas con la naturaleza. Entonces, esta interacción del hombre y la mujer con la naturaleza y los ecosistemas, más la parte cultural, generan esta gran agrobiodiversidad que tenemos en el territorio, ¿no? Y lo mismo pasa en otros países como en la región andina, o por decir alguno, o en la Amazonía, ¿no? Pero México es uno de los países que tiene una riqueza biológica importantísima. De acuerdo, maestro. También querían saber si hay algún origen de la palabra maíz, algún origen etimológico en este caso. Pues fíjate que la palabra maíz, pues también la debemos a la parte de la llegada europea, porque cuando llegaron bueno, no a ellos, ¿no? Sino que en un lugar en el Caribe, en la isla, algunos se molestan, pero bueno, los antropólogos dicen los indios caribes, ellos tenían el maíz, y entonces cuando llegaron los europeos dijeron, oye, ¿cómo se llama esta planta? No, pues maíz. Entonces se quedó la palabra maíz, pero realmente en náhuatl el maíz tiene diferentes nombres dependiendo su etapa fenológica. Por ejemplo, elote, ¿no? Que se conserva, elotl, ¿no? Por cuando está tiernito el elote, el maíz, ¿no? La mazorca. O centli, cuando ya está así como el grano ya duro para nixtamalizar. O gilotl, ¿no? Cuando está en gilote el maíz. Entonces, y lo interesante de esto es que había un dios para cada etapa del ciclo. O sea, es otro tema fascinante, ¿no? Porque cuando yo me refiero al maíz como algo sagrado, es que lo es, y en épocas antiguas los abuelos lo mantenían como eso, algo sagrado. O sea, su vida giraba en torno al ciclo agrícola, pero al maíz. El maíz era fundamental en la vida, y lo dice muy bonito, como lo mencionaba, el tonacayot o el tonacayotl. Es nuestro sustento, nuestra sangre, nuestra carne, nuestra vida, sin él no existimos. Y yo creo que esa parte la estamos recordando hoy día, con el Día Nacional del Maíz, que fue el pasado 29 de septiembre. Cada vez en las redes veo más gente interesada en el maíz. Y bueno, esto va creciendo, ¿no? Y la defensa ante los transgénicos, pues los agricultores y agricultoras han hecho un frente muy importante, no han entrado, ¿no? Tal vez de repente en el pasado con otros individuos que estaban en el poder eran muy permisivos, pero actualmente se ha detenido esto, ¿no? Pero la lucha sigue. Justamente, maestro. Bueno, pues yo en algunas clases, fíjese que yo estudié filosofía y en algún momento, gracias a la doctora Rovira Gaspar, que en paz descanse, desafortunadamente ya falleció el mes pasado, pero justamente gracias a ella pudimos también tratar temas como la cosmovisión indígena. Era una de las pocas clases que tenían que ver con eso en mi carrera, y es muy, digamos, yo me enamoré mucho de este tipo de visiones en las que la naturaleza no es vista como algo aparte o como esta visión, no sé, que muchas veces se malinterpreta de la Biblia, que nosotros estamos como por encima de las especies y que somos como el pináculo de la creación. Pues para mí era totalmente muy lindo ver cómo más bien las diferentes ideologías o la forma en la que se relacionaban con la naturaleza era más bien como si fueran pues realmente uno solo. Y esta cuestión de la divinidad, o bueno, más bien la cuestión sagrada de las plantas y de todos los animales, pues se podía palpar incluso, ¿no? En sus formas de relacionarse con ella todo el tiempo. Bueno, maestro, además, ya usted mencionó que, por ejemplo, tres plantas principales de un cultivo son el maíz, el frijol y la calabaza. ¿Hay algún otro alimento que sea muy representativo y pues tal vez igual de importante? ¿Dentro de las milpas o en general? Pues como usted guste. Porque sí, bueno, sí, alimentos importantes o granos importantes, pues bueno, está el arroz, el trigo, que son los fundamentales. Y bueno, estos otros cultivos, pues sí, son también
resultado de, pues, el encuentro de, pues, los diferentes pueblos, ¿no? Por ejemplo, el arroz que viene de Asia, allá fue domesticado. Allá también, si uno va, seguramente hoy hay alguien hablando de diversidad de arroces allá, en Asia. Pero, y si vamos a Europa, pues también veremos, o en esa región, veremos a alguien hablando de diversidad de trigos. Pero fíjate que algo importante es que la alimentación mundial se basa en estos cultivos, en el trigo, el arroz y el maíz. Es lo que comemos más, pero hay mucho más cosas, ¿no? O sea, ya vemos frijoles. Y mucho de esto es que hay que reflexionar qué es lo que comemos diario, ¿no? Tal vez, pues miren, podemos comer un platillo de maíz diferente cada día durante 2 años, casi. De frijoles, pues ni se diga, ¿no? ¿Quién conoce los ayocotes por aquí? Las flores del colorín que están en la Ciudad de México y luego están todas tiradas en el piso. Fíjense que una experiencia ahora con la pandemia, pues, es esos momentos de hambruna, ¿no? De poca economía. Y es cuando uno también empieza a hacer uso de estas plantas que se les llama plantas subutilizadas, ¿no? Que es los quelites, los quintoniles, que están ahí en los parques y los podemos comer. Entonces creo que de la diversidad de alimentos que podemos tener para nuestra nutrición, hay que ampliar el espectro de consumo, buscar eso, ¿no? O sea, no quedarnos en lo que vamos al súper y que lo que nos empaquetan, sino ir a los mercados de cada alcaldía o de cada municipio, y ahí es una experiencia donde vas a encontrar, por ejemplo, acá en Xochimilco, también alguien vi que es de Milpalta, el chile chicuarote, ¿no? Que es un símbolo de la gente de San Gregorio. Hay una película que se llama Chicuarote y es basada en un chile. Y a la gente de acá de San Gregorio les llaman chicuarotes porque son muy bravos, pero muy valientes. ¿Y por qué siembran este chile? Pero este chile en general nada más se consume en esta región, ¿no? Sería interesante que pues igual por curiosidad fuéramos y, ay, dame un chile chicuarote o ahora quiero un elote azul o un elote rojo o unos ayocotes. Esto es importante, que ampliemos nuestra visión de lo que comemos. Ah, sí, la he visto. ¿Tú ya la viste, Adri? Bueno. ¿La película? Sí, exactamente, sí. Sí, pues precisamente nuestra compañera Adriana Mis es de Xochimilco, así que ella conoce de primera mano esta situación de la gente brava, por supuesto. Ah, mira. Bueno, maestro, aquí hay una pregunta. Usted ya lo mencionó tal vez de pasada, pero es muy interesante la pregunta. Janet Labrador pregunta, ¿considera que la agricultura juega un papel importante en la erradicación de la pobreza? Sí, pues es fundamental. Uno de los primeros problemas que arroja la pobreza es la mala nutrición. De hecho, la FAO lo que busca es terminar con esta carencia de alimentos en muchos lugares. Porque imagínate, si no tienes qué comer, si no hay alguien que produzca los alimentos, imaginémonos un día sin agricultores. Ese día colapsa nuestra civilización como la conocemos hoy día, ¿no? De hecho, ya ha pasado. Ahorita es una pandemia de salud, pero ha habido escasez de alimentos, hasta hay corridos, ¿no? De la revolución. Pues un proceso violento generó que la gente se metiera a la revuelta, que nadie sembrara, que saquearan los campos, y no había maíz. Entonces, ¿qué comía la gente? Pues lo que podía, ¿no? Esos quelites que nadie quería antes, ahora sí en la revolución, pues sí los comían, ¿no? Y o sea, la agricultura es fundamental para el desarrollo de los pueblos y terminar con la pobreza alimentaria principalmente. Terminando con la pobreza alimentaria ya puedes pensar en otras pobrezas, porque no puedes estudiar si no has comido, ¿no? No puedes pensar en trabajar si tienes hambre. Y no quise pasarles imágenes, pero hay muchos lugares en el mundo donde no tienen comida. Hay una foto que me impacta de Haití, no sé qué tan cierta sea,
pero de una mujer haciendo galletas con lodo. Esto es lo que comen, ¿no? Por eso les digo, somos muy afortunados. Estar en un país con mucha agrobiodiversidad y que en la mayoría de los casos tenemos un plato de comida en la mesa. Justamente, maestro, precisamente. Esta pregunta se relaciona justo con lo que acaba de comentar. Yoshua Noaim nos pregunta, alternar los cultivos de maíz con otra planta, ¿tiene algún efecto en las cosechas? No especifica si positivo o negativo, pero... Pues fíjate, en general, bueno, contestando esta pregunta, sí. Y me voy a centrar en una clásica, el maíz y el frijol. El frijol tiene bacterias en las raíces que fijan nitrógeno en el suelo y el maíz absorbe ese nitrógeno porque el maíz le encanta el nitrógeno, entonces enriquece el frijol, la interacción del maíz y el frijol ayuda a la nutrición del maíz y el maíz le da, como vimos en la imagen, una estructura para que el frijol se enrede, se cuelgue y pueda reproducirse y vivir bien, ¿no? Pero por otro lado también es importante, por ejemplo, ahora la agroecología lo que busca es intercalar otros cultivos para que hay otras plantas que son repelentes de insectos, ¿no? Como el cempasúchil, ahorita en época de muertos, el cempasúchil, la lavanda, entre otras plantas son repelentes o atrayentes de insectos benéficos. Entonces, el monocultivo no tiene eso, es digamos, a ver, déjeme cómo decir. Por ejemplo, un monocultivo es solamente maíz. Eso no es una milpa. Una milpa son una serie de plantas cultivadas, silvestres, y están presentes, ¿no? Y entre más plantas haya, más complejo es el sistema, más interacciones entre plantas, suelo, animales, clima hay, ¿no? Y entre más simplificado como el solamente maíz, pues más cuidado tiene que darle uno, o sea, más riego, más control de plagas. Es el maíz contra el mundo. El otro somos un montón contra todos. Sí, sí, muy buena analogía. Perfecto. Bueno, antes de pasar a las preguntas de Facebook, también quería hacerle esta última pregunta. ¿Usted sabe si el aprovechamiento del hongo, por ejemplo, del Huitlacoche, se da en algún otro país también? Pues, ¿También se lo comen? que yo sepa, ahorita no. Solamente México y la parte central, les digo. La parte centro de México somos los que consumimos mucho huitlacoche. En otros países se está dando, pero como platillo gourmet. Entonces, por ejemplo, esas imágenes de esas tortillas que les pasé, en otros países las están consumiendo como gourmets. No, también aquí en México. Pero, por ejemplo, los amigos y amigas de Milpalta que nos estaban viendo, allá ni se diga que nos cuenten de las tortillas de colores que se hacen, ¿no? O si hay alguien en Tlaxcala o aquí mismo Xochimilco. O sea, y no solamente te estás comiendo una tortilla, te estás comiendo esas antioxidantes, anticancerígenos, aminoácidos importantes, fibras, o sea, platicaba con un amigo, dice, es que la alimentación es la medicina. Aliméntate bien y puedes hacer frente a muchas enfermedades. Aliméntate de estas sopas que, bueno, ahorita entraron en polémica y seguramente algo va a sucederte, ¿no? A la larga. Y no muy bueno. Una vez al mes no hay problema, pero cuando uno es estudiante no debemos comer esas cosas. Sí, claro. Parece muy cómodo, pero como usted dice, hace daño a la larga. Bueno, eh, queremos saludar también a la maestra Delia Vázquez, a la profesora también Yadira Bárcena y a Kenia Valderrama, quienes también nos acompañan. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas de Facebook. Sí, ¿estás lista, Adri, por favor? Lo que pasa es que todavía no puede hablar. Antonio, Okay. ¿podrías? Pero yo le puedo dar lectura a las preguntas de Facebook. Perfecto. Aquí las tengo. Adelante, por favor. Tenemos a Sergio Fernández que dice, la agricultura actual no puede abastecerse a toda la población. ¿Qué medidas se están tomando al respecto a esto? Bueno, pues justamente la FAO se dio cuenta que
¿Soy yo? No, ¿verdad? No, yo también estaba pensando. Ok, No, ok. creo que a él se le fue un poco Sí, la... vamos a esperar un momento. Sí, la señal. exacto, la conexión. Ya, si no, si alguien tiene alguna respuesta para esta pregunta, sería muy interesante que nos compartan, ¿eh? Y si no, pues ya nos compartió el maestro en ciencias dónde se pueden conectar, que es en bosquesimilpas@gmail.com, que ese es su sitio. Y bueno, tiene... Ya por fin me activaron el micrófono. Interesante. Después de 1000 horas. Pues creo que ya no tenemos la conexión. Sí, ya se fue el Sí, ya se el desconectó. maestro Humberto. No lo vemos por aquí. Ajá. Bueno, yo ya les dejé el correo para que se puedan conectar con el doctor si alguno de ustedes quiere profundizar en estos interesantísimos temas, por supuesto. Así es que, muchachos, si alguno de ustedes tiene algo que de comentar, Paula Susana Larios le da una felicitación al maestro, una excelente ponencia, muy importante temática en nuestra biodiversidad, pues claramente. Muchas gracias, profesora. Ah, listo. Sí, ya. Active su micrófono, por favor, maestro. Ok, perdón, creo que se fue el internet, pero ya. Sí. Regresó. Pues miren, pues respecto a eso les decía que la FAO está trabajando mucho y también aquí en nuestro país parece ser que están metiendo los sistemas de producción pues basados en las técnicas tradicionales, que pues bueno, hay algunas cosas que se pueden mejorar, porque se ha visto que estos sistemas de producción alimentan a gran parte del mundo. Se estima que 60 al 70% de la población mundial basa su alimentación de estos sistemas productivos, ¿no? Como las milpas en México y en otras regiones del mundo, pues otros sistemas, como los sistemas de arrozales en China, los sistemas tradicionales, alimentan a mucha gente. Y otra cosa interesante es que estos sistemas permiten hacer frente al cambio climático, ¿no? ¿Por qué? Porque están adaptados a los diferentes ecosistemas. Durante siglos han funcionado y esa es la prueba, ¿no? Entonces, aquí en México, por ejemplo, hay un sistema de milpa que se le llama el MIAF, que intercalan el maíz con frutales, que da alimentos también, ahora también frutales, ¿no? Cítricos, duraznos, da alimentos, ¿no? Por lo menos a nivel local. Y por otro lado, también hay una creciente interés en la agricultura urbana, que también creo que podemos, las personas que vivimos en la ciudad, hacer esto tipo de agricultura urbana en cualquier lugar, ¿no? Y van a ver que se van a divertir. Ay, pues muchas gracias. Hay una chica que se llama Naftali Cruz, dice, ¿qué diferencias hay del maíz cultivado en la Sierra de Oaxaca con la que se siembra en el Bajío y en Sinaloa? Bueno, normalmente la diferencia pues es, digamos, entre grupos raciales de maíces son diferentes. Normalmente en la Sierra de Oaxaca pues son variedades nativas o criollas de diversidad de colores, quizá, ¿no? No sé, no tengo ahorita el dato en mente, pero seguramente hay azules, rojos, blancos principalmente y amarillos. Y en el Bajío y en Sinaloa, me parece, principalmente se utilizan híbridos y se le da mayor esfuerzo a producir maíces de color blanco, que es el que consumimos en tortilla, ¿no? O sea, o amarillo, ¿no? En algunos lugares para la alimentación del ganado. O sea, los fines también son diferentes. Tal vez en la Sierra de Oaxaca el consumo es local y para diferentes platillos. Y en estas otras regiones es para la industria tortillera o la industria ganadera. Y esto sería lo que a grandes rasgos podría yo mencionar. Excelente. Pues lo mando a felicitar de Biosprepa NP. Excelente ponencia a usted, sobre todo. Pues muchas gracias por escuchar también. Y bueno, finalmente Adriana Romero nos dice, ¿el cultivo de maíz contamina el aire? No, realmente el aire no. El cultivo de maíz justamente captura el CO2
¿no? Como cualquier planta, al hacer la fotosíntesis va a hacer el intercambio, va a producir oxígeno. Tal vez la planta, el maíz, no contamine el aire. Tal vez si uno es alérgico al polen de maíz, ahí sí ya podrías decir que pues, te va a afectar. Pero en general lo que contamina el aire o la atmósfera es el uso de combustibles fósiles para trabajar la tierra, ¿no? Con los tractores y todo eso. Bueno, ahí sí tiene una carga de carbono la producción de maíz, ¿no? Pero el maíz no contamina el aire. Pues son todas las preguntas por el auditorio de aquí de Facebook Live. Agradecemos a los que se conectaron el día de hoy. Y bueno, le cedo la palabra a Horacio Alcalá. Pues muchas gracias, maestro Humberto Peraza, nuevamente por esta charla tan importante, por responder todas las preguntas que tuvimos de nuestro público. Bueno, les agradezco a todos los asistentes y los esperamos a la siguiente charla.